Primero fue el PRI, ahora el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde se dice que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es totalmente inocente de las acusaciones que se le hacían. Bueno, no eso, sino que no se le comprobó el delito o el entretenimiento o la manía de contratar empleadas para el PRI capitalino y luego dedicarlas al sexoservicio particular. Este exdirigente priista y su partido libraron acusaciones de desvío de recursos relacionado con una red de mujeres que presuntamente le daban servicio particular. Así que ya no será sometido al Consejo General. Los hechos los denunció el PRD y parece que nació de una señora que se dedica a la comunicación, el escándalo, y terminó en agua de borrajas también, lo mismo que aquella acusación que salió de su parte culpando al presidente Calderón en aquel tiempo de beodo. Pues se analizó, se investigó, no se aclaró nunca, y sobre todo ese personal femenino, si es que existía y recibía esa encomienda, no hubo declaración oficial de testigos, de víctimas, de mujeres que ejecutaran tales acciones. Todo como si nada. O fue falsa la acusación, o se desbarató porque el hombre es más listo que la justicia. O las mujeres tienen más necesidad que la justicia. No, eso sí. No, eso claro. Pero eso no tiene que intervenir en este asunto. No, porque no es solo la necesidad. Muchas ya están en una vida estable, pero tienen hijos, y tienen pareja, y tienen familia. No, pero no es que él sea más listo que la justicia. Como dicen, no es lo mismo. Es que la justicia es más torpe que él. Bueno, pues hacía travesurillas, pero las hacía de tal forma que se cuidaba mejor que los diputables que sí cayeron en una trampa redondita. Un hombre con poder siempre va a tener un as en la manga. En un principio el PRI, el mismo presidente del partido, se lavó las manos en una declaración pública y dijo, donde tope. Y después reviró. ¿Qué intereses políticos, económicos y de masas se manejaron? Porque sí hubo una entrevista entre ellos, parece ser, pero posterior a las declaraciones de César Camacho. Es popular, tiene dinero, tiene poder, maneja gente. En cuanto a las mujeres, tú no puedes escupir al cielo. Se dedicaran o no a eso, con antecedentes de esposo, de hijos, de padres, tú no puedes escupir si te dieron la oportunidad. Y entraste a las reglas del juego. Asúmelas. Asúmelas. Calladita te vas a ver chula de bonita y discreta. Todo se perdona, menos la deslealtad a quien te da de comer. Eso nunca. Nunca. Puedes vivir sin muchas cosas, pero nunca sin la gratitud a quien te dio la oportunidad. Y ellas lo saben. No son tontas. Pues salió el angelito. Ay, tiene una cara, tiene un aspecto. Creo que fue ofensivo hasta para, pues no sé,
las imágenes. Sí, sí. Pero pues él no tiene la culpa. Es una de las pocas cosas de las que sí no pueden culpar a la gente. Así me hizo Diosito, decíamos de niños cuando nos calificaban de feos o de algún problema físico notorio. Y este hombre tiene una malformación muy extraña, pero pues no hay culpabilidad. Con todo y eso asumió un puesto muy importante político y sabía que iba a ser foco de las lentes de los periodistas y de las cámaras. Y cuando hay seguridad, lo que te dé la seguridad, el poder, el dinero, el apellido, lo que sea, no te importa. Lo enfrentas. Y adelante. Es un hombre necesario para el PRI. Y ya quedó, aunque devaluado, todavía como parte del mecanismo electoral del PRI. Es lo que se llamaría un mal necesario. Ándale. Porque sabes que trae ahí cola que le pisen, la ha sabido manejar de forma, en lo que cabe, discreta. Pero es necesario, jala mucha gente. Era muy similar Quasimodo. Por horroroso que le pareciera a alguien, tenía una labor, tenía una encomienda, tenía una utilidad. Era el campanero de Notre Dame. Sí. Fíjate que es lo que luego en literatura llaman esperpento, que es un personaje, un ser que puede ser deforme, feo, pero que en esa fealdad o en esa deformidad cabe su personalidad, su encanto o su atracción, aunque sea un ser negativo. Hay una historia tremenda que fue llevada al cine en una película. Un relato que parecía de cuento, de fábula, pero no. Existió el hombre elefante. Sí. Una enfermedad deformante, sobre todo del esqueleto, que hace aparecer a las personas como seres repulsivos. Sí. Hay otro ejemplo de los peludos. El hombre lobo. No. Un fenómeno que se registra físico en algunas personas que tienen exceso de pelo, pero realmente hasta parecer casi algo muy similar a un simio. Hay una familia en México que es famosa en todo el mundo por tener ese pelo, no vello grueso, sino pelo en la cara. Hirsutismo. Hirsutismo. Pero pues aprenden a vivir con ello, aislados, porque la familia esta se encuentra totalmente aislada, en un rechazo social, por ignorancia, hay temor. Desde niños enseñar a la familia de no burlarse de quienes sufren enanismo, por ejemplo, o quienes carecen de pigmento en la piel y en el pelo. El albinismo. Sí, que son efectos pues de la naturaleza, pero el niño no debe asombrarse o burlarse o reírse, sino aceptar a esas personas tal como son. Porque es totalmente diferente a un ser humano habitual, ¿no? Sí, la condoplasia, que es el enanismo, el hirsutismo, el albinismo, todas estas personas en cierto momento de la historia fueron considerados como dioses, como seres con dones y con características mágicas, y ocupaban un lugar muy especial dentro de la sociedad de su tribu, de su comunidad. Bueno, acuérdate que a quienes sufrían de convulsiones también los consideraban mensajeros de los dioses. Sí. Ese mal, pues, que todavía persiste en nuestros días.
Sí, que afortunadamente se ha evolucionado mucho la investigación de la epilepsia, que no es solamente la que conocemos tradicionalmente en sus dos fases, tónico-clónica. La tónica es la etapa de rigidez que sigue a un aura que presenta el paciente, en donde comienza a transpirar, a hiperventilar, a respirar agitadamente. Tiene un fenómeno visual, empieza a sentir lucecitas y un vacío en la boca del estómago. Estos signos se consideran un aura que le avisa al paciente que ya viene la crisis. La crisis se presenta en la fase tónica con rigidez espástica, todos sus miembros, su cabeza, su cuello. Después viene la fase clónica, que es cuando caen generalmente con una serie de movimientos incoordinados, pérdida de conciencia, pérdida del control de esfínteres, y posteriormente viene la recuperación del paciente. Investigadores médicos japoneses fueron los primeros en dar drogas para mantener controlado al individuo que sufría. Nosotros teníamos un amigo operador en la XCW que le decía yo que si no era muy difícil para él manejar llevando a su familia, y decía que había evitado el riesgo en esa forma, con una medicación periódica. Desafortunadamente, sí, desafortunadamente en esas primeras etapas el medicamento presentaba secuelas, consecuencias secundarias muy severas para el paciente, sobre todo a nivel bucal. Los labios, las encías se desprendían un poquito, y en algunos casos la falta de una asignación exacta en cuanto a la dosis provocaba que el paciente, como en el caso de unos amigos, tiene una crisis manejando, van a Guadalajara, tiene una crisis, pierde el control y se accidentan y él muere. El medicamento estaba mal administrado en cuanto a la dosis, y a pesar de que le había informado al médico que iba a salir y que él iba a manejar, iba con su mamá y con su hermana, le dijo, no, la misma dosis, no hay problema. Pero siempre el nivel de estrés puede precipitar una crisis convulsiva. Las luces intensas estas, ¿cómo se llama? Estroboscópicas. Y los sonidos muy intensos, por eso uno de los estudios que se hacían, hoy hay muchas otras cosas, era el electroencefalograma con estos dos estímulos. El visual, el paciente está en estado de vigilia toda la noche. Entonces les ponían unas luces muy intensas para ver si en el registro se mostraba la crisis, sobre todo el foco epileptógeno. Y la otra era la hiperventilación, respirar rápidamente y agitadamente, que también en muchos casos, cuando estaban haciendo deporte extremo, venía una crisis convulsiva. Al ver que no había datos en el electro, pues, se consideraba que el paciente no tenía este padecimiento, o leve. Había una forma de dividir los carriles de ida y de regreso de una autopista con unas como paletas. Y cuando el sol estaba cerca del horizonte, podía ser que eso precipitara un destello. Sí. Con la frecuencia que desata el ataque. En la crisis epiléptica. Entonces eso lo resolvieron así, haciendo variar la diferencia de posición de las paletas. Jesús Noyola Alvarado, de la Gustavo Amadero, 61 años. En el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, prefirieron declararlo inocente porque en esa red de prostitución seguramente debe existir una videoteca, como en el caso de La Tuta, donde aparecerían diputados, senadores y políticos de alta alcurnia. Y para ya no moverle a este asunto, quisieron declararlo inocente de toda culpa. Así se las gastan en el PRI, cuando quieren desaparecer todo tipo de hechos que los culpan. Solo dicen, aquí no pasó nada. Exacto. Este hombre organizaba unos pachangones en donde invitaba también a destrampes totales a sus compañeros. Y veto a saber si él tuviera esas armas, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre,
con esas armas amenazando al partido, y entonces dijeron, ¡ay no, nos quemamos! Dejen todo. ¿Sí? Es probable.